Bueno, gracias a la Fundación Bell por organizar este debate y a todos ustedes que están hoy aquí. Entonces, yo quisiera profundizar un poquito nada más algunos de los conceptos que dijo Tomás, pero para empezar, digamos, decir que, bueno, en el término de economía verde, se pueden poner muchas cosas en términos populares, lo que se entiende por economía verde. Pero fundamentalmente en los últimos años se ha hecho como sinónimo del informe de economía verde, así se llama, que editó el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y ahí define, digamos así, algunos de los parámetros. Según esta definición, que coincide mucho igual con la que se está manejando en general, la que viene, digamos, desde la conferencia de Río 92, se podría decir que la economía verde en realidad se basa en 3 pilares, ¿no? Esto no es que lo define el PNUMA, sino que esto es, digamos, lo que nosotros extrapolamos del libro, del informe del PNUMA, que tiene, creo, unas 2000 páginas, el breve tiene unas 700, está en línea y está hecho por capítulos. Y ahí se habla, digamos así, de tres aspectos. Uno, que tiene que ver, digamos así, con el pago de servicios, por ejemplo, y que es lo que se podría decir que es la integración a los mercados financieros de las funciones de la naturaleza. Y eso tiene un pasado, que son los servicios ambientales, y otras propuestas nuevas que son, por ejemplo, RED y otros, de los que voy a hablar un poco más. Hay otro aspecto de la economía verde que se refiere a las tecnologías. A las tecnologías, algunas enseguida nos imaginamos cosas buenas, ¿no? Digo, los que estamos acá y la mayoría de la gente, la verdad, se imagina así la energía solar, la energía eólica, en fin. En ese caso, de todas maneras, por ejemplo, el tema de la energía eólica en México, como ustedes saben, es un tema muy conflictivo. Entonces, en realidad, dentro de tecnología están esas tecnologías, pero hay otras, muchas, que se proponen dentro de la economía verde, y una de las más preocupantes es todo lo que se refiere a sustituir el consumo de combustibles fósiles por biomasa, que ahí entra desde los llamados biocombustibles hasta muchas otras cosas, por ejemplo, sustituir derivados de plástico por biomasa, etcétera. Yo hoy no voy a hablar de ese tema, podría hablarles mucho de ese tema, solamente les quiero nombrar que ninguna de estas cosas en sí misma hay que tomarlas como positivas, ninguna de ellas. Por ejemplo, la energía solar, si realmente se basara solo en energía solar, exigiría una cantidad de metales que son escasos en algunas partes del planeta y eso llevaría a conflictos bastante graves. En el caso de la energía eólica lo tenemos acá con las comunidades del Istmo, ¿no? Que se oponen, digamos así, porque sí, ahí hay mucho viento, pero es ahí donde ellos viven y ahí no quieren energía eólica. Entonces, estos son como ejemplos de decir, bueno, ninguna fórmula es buena para todos y en todas partes, sino que eso va a depender del lugar, del contexto, en fin. Y en el caso de la biomasa, el caso de los biocombustibles, que solo voy a mencionar al pasar, por ejemplo, está comprobado, tanto por un informe hace poco del año pasado, fines del año pasado, europeo, en donde muestran claramente que el uso de la tierra a partir de usar biocombustibles provoca mucho más problemas que cualquier tipo de ganancia que se haga por la sustitución de combustibles fósiles. Eso agregado a que el Banco Mundial ya había detectado claramente que aproximadamente el 80% del aumento de los precios de los alimentos, que todavía se mantienen, se debe a los agrocombustibles, o sea, a los biocombustibles, a la demanda, a la competencia. Entonces, esto es un poco como para problematizar el tema y decirles, bueno, no es solamente esto, también hay una parte que se refiere a las nuevas tecnologías, y estas que estoy nombrando son solo algunas. Me encantaría tener otras sobre biología sintética, solamente, sobre todo porque en México ahora es un tema que aunque apenas empezamos a ver, es muy problemático. México es como un polo de eso que se le llama biología sintética y la mayor parte de la gente ni siquiera sabe lo que es. Yo creo que algunos acá ni siquiera han oído el término. Biología sintética es la construcción de seres vivos o partes de seres vivos artificialmente, o sea, en laboratorio. Entonces, bueno, eso
podríamos hablar, es una de lo que viabiliza el uso de la biomasa. Y hay otra tercera pata, que es las políticas que se necesitan para que todo eso sea posible. Esta tercera pata de las políticas, o sea, yo les dije, una es la financiarización de la naturaleza, que es un poco como el tema de hoy. Otros son las tecnologías, que hay tecnologías más positivas y otras realmente negativas, pero bueno, todas se presentan como una nueva bioeconomía, le llaman, y tienen problemas muy específicos. Y hay una tercera que es que se necesitan políticas nacionales, políticas internacionales que posibiliten todo lo anterior. Porque, digamos, desde que se necesitan políticas para favorecer o no, por ejemplo, a la energía solar, no se ha favorecido sencillamente por razones de tipo político, no por razones de tipo técnico, ni ninguna de las que yo nombré, sino por el lobby de las petroleras que no querían que se desarrollara ningún tipo de energía renovable. Esto, digamos, es un fenómeno a nivel mundial y que además se reproduce a niveles nacionales, ¿no? Entonces, el tema de las políticas es muy importante porque todo el tema de ponerle precio a la naturaleza es un mercado de alto riesgo. Entonces, ¿por qué es un mercado de alto riesgo? No es un mercado probado, es un mercado teórico, es un mercado especulativo y por eso es tan atractivo. Sobre todo para los que están invirtiendo en esto. Pero estos mismos, digamos, las mismas empresas, que son muchas de ellas las más contaminantes y otras que están, digamos, dominando en los mercados financieros, quieren el mercado, pero no quieren arriesgarse. Entonces, para ello, lo que sucede es que la mayor parte de lo que estamos hablando, todo esto de ponerle precio a la naturaleza, los servicios ambientales, red y todo, se pagan con fondos públicos. O sea, los pagamos todos, porque son fondos que vienen o del Banco Mundial, que es un banco público, que además le da préstamos a los países para apoyar este tipo de iniciativas, pero son préstamos, o sea, hay que pagarlos. O otras formas, digamos así, de subsidios públicos. Entonces es muy curioso que a lo mismo que pasa con la crisis financiera, o sea, los bancos quieren libertad de mercado y que nadie se meta en lo que pasa hasta que están en crisis. En ese momento quieren que el Estado intervenga y los salve. Ha pasado en México con el FOBAPROA, etc. Lo mismo pasa con los servicios ambientales. O sea, sí, quieren que alguien los pague hasta que eso sea un mercado consolidado. Entonces, si ese mercado funciona, en ese momento podría ser especulativamente que las empresas pasaran a tomarlo. Tumas dio hoy un dato, que yo no lo tenía tan exacto, lo dio hoy más temprano en la mañana, de que todos los programas de servicios ambientales desde que han iniciado, se hace una estimación, y el 97% han sido, de hecho, subsidios financiados con fondos públicos. Entonces se les llama pago por servicios ambientales, pero no es más que una forma de, con dinero del Estado, pagar algunas cosas. Esto es sumamente significativo, a lo mejor lo van a entender más cuando vean los ejemplos, porque si es así, lo que no se entiende es, vamos a decir, si lo que se está diciendo es que hay que proteger un bosque, ¿por qué no hay una política pública de protección del bosque y en lugar de eso se le paga a algunos que cumplan con ciertas condiciones? Entonces es como sacar de una política pública, pasarlo a un mecanismo de mercado, pero sin riesgos para el mercado y todos los riesgos para el público. Entonces esto es como un poco como está como en el corazón del tema de los servicios ambientales, ¿no? Y que con red, digamos, se multiplica mucho más. Entonces, para volver al tema de hoy, que es el tema un poco de la financiarización, así se llama, es un término relativamente nuevo, que es no la mercantilización de la naturaleza, que eso ya estaba, digamos, los productos de la naturaleza, como vender bosques o vender hongos o lo que sea, digamos, o cualquier otra, la agricultura es una mercantilización de la naturaleza, sino que esto es, la financiarización tiene dos aspectos: cómo vender las funciones de la naturaleza. Esto, cuidado, porque no es como vender un bosque, es como vender el aire del bosque. Cuando yo digo esto, algunas de los que defienden, digamos así, los servicios ambientales dicen, no, no es aire, es la absorción de carbono y todo eso. No, 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 es vender aire. O sea, lo que se está vendiendo es aire. Y realmente es una hazaña tremenda. Yo me quedé asombrada cuando empecé a ver los primeros mecanismos de estos, porque dije, bueno,
O sea, no solamente se ha mercantilizado todo lo que existe, sino que ahora sí que estamos en el sueño del capitalismo, que es comerciar con aire y hacer grandes ganancias, ¿no? Entonces, bueno, algo de eso ya sucedía dentro de lo que es, digamos, de lo que es el mercado financiero, pero la razón por la que el aire empieza a valer es porque el aire está sucio y contaminado, entonces empieza a haber un mercado de aire limpio. Entonces es increíble porque, digamos, todo el sistema de financiarización de la naturaleza es intangible, todo, desde los servicios ambientales, todo, porque se trata de funciones. Entonces, lo primero que pasa es que le cambian el nombre, como bien lo explicó, bueno, lo nombró Tumas ahora, le cambian el nombre de funciones a servicios, porque servicios se pueden vender, en cambio vender una función, o sea, no. Entonces, no se puede vender una función de la naturaleza. Entonces se le cambia el nombre a servicios. Esto tiene más de una década. Cuando se comienza a hacer esto, yo creo que ya tiene como 15 o 20 años, cuando se empieza a hablar de servicios, y en realidad también a pensar de que, bueno, si es un servicio, entonces alguien lo tiene que pagar, ¿no? Entonces, que es como una primera tendencia. Ahora, yo sin hacer como una cosa muy histórica, nada más quiero decir que uno de los proyectos, cuando empiezan los servicios ambientales, se refieren fundamentalmente a 4 áreas, y esto se aplica mucho aquí en México. México es uno de los países que ha sido pionero en el tema de aplicación de pago de servicios ambientales, que son forestales, que se han hecho la mayoría, hidrológicos, pero hay otros 2 sectores menos conocidos. Uno se llama de bioprospección, que es de biodiversidad, o sea, pagar por los servicios de la biodiversidad, y que en México se tradujo como los bienes de la biodiversidad serían lo que la biodiversidad puede dar en plantas medicinales, etcétera, y que es en realidad biopiratería, así le llamamos. Eso es parte del paquete de los servicios ambientales, y también están los servicios ecoturísticos y paisajísticos, digamos, ¿no? Entonces, pero los que más se desarrollan en México, y sobre todo desde las políticas oficiales de los últimos 2 sexenios, y también el que viene ahora, porque ya anunciaron que lo van a firmar, son los forestales e hidrológicos. Entonces, ¿qué son en México la aplicación de esos servicios? La aplicación de estos servicios forestales ha sido, por ejemplo, el pago. Hoy una persona del Consejo Civil de Silvicultura Sustentable contaba de su experiencia dentro de esto. En realidad en México ha sido pagar por una cantidad de árboles en un determinado lugar. Pero es importante, digamos, saber que lo que se estaba pagando en ese caso sería por conservar el bosque, pero el bosque se va a comunidades. En México, 70% del área boscosa es propiedad social, o sea, son ejidos y comunidades. Y no es allí donde hay la mayor deforestación. Si la hay, es porque hay otra serie de elementos combinados que van desde la ganadería hasta actualmente el narcotráfico, y ciertos otros monocultivos. O sea, se ha complejizado mucho el tema en estas áreas, pero definitivamente los pagos por servicios ambientales se le pagan a quien no estaba provocando el problema. Entonces, digamos, no va a la causa del problema, sino que aparece como un pago, digamos, que se le hace a una comunidad. Y lo mismo que pasa luego en red, es muy curioso porque la aproximación a la comunidad es siempre decirle, bueno, le vamos a pagar por lo que ustedes ya hacen, no tienen que hacer nada. Sin embargo, quiero contar un caso en particular que tiene que ver con pago de servicios ambientales. Primero, las comunidades realmente no entienden, o sea, no es que no entiendan porque son tontas, o sea, no saben exactamente en qué se meten. Pero una de las cosas que pasa es que para que esto adquiera, digamos, como viene como préstamo del Banco Mundial, eso sucede en México y en casi todos los otros países, viene con ciertas reglas de funcionamiento. Y en esas reglas de funcionamiento se pide un plan de manejo. El plan de manejo de ninguna manera lo puede hacer la comunidad, según el banco. O sea, según las reglas que vienen del banco. Aunque estas son comunidades que a lo mejor no sé, desde antes de la conquista manejaban los bosques. O sea, pero de todas maneras tienen que pagar a una consultora y ahí se les va una cantidad de dinero en eso. Pero además de eso, se les va por lo menos el 20% los que han sido baratos, digamos así. Lo que se paga es bastante poco. Y lo que no explican es que una vez esas comunidades tienen que firmar para poder aceptar
que ahí sea una zona de servicios ambientales. Yo he visto el formulario, es un formulario que le entregan en donde parece que la comunidad pide que se declare su área, o sea, su ejido, su comunidad, un área prioritaria de servicios ambientales, y eso tiene que ser firmado por las autoridades de la comunidad. Esto, de hecho, es una alienación que no habían logrado hacer ni con el cambio del artículo 27, que es que la comunidad, al firmar como área prioritaria de servicios ambientales, pierde el manejo de su propio territorio. O sea, sigue teniendo el título, pero no tiene el manejo. Porque ese manejo lo pasa a decidir una consultora que le dice cómo lo puede utilizar. En ese caso, digamos, un caso, por ejemplo, que les voy a poner en los lugares en donde más se han desarrollado estos proyectos, donde hay más, ha sido en Oaxaca, en la península de Yucatán, en Campeche, Quintana Roo, pero bueno, sobre todo en Oaxaca creo que es donde la CONAFOR reconoce que es donde han habido más. En Oaxaca, algunas de las comunidades que terminaron, porque los pagos por servicios ambientales son de 5 años, en esos 5 años hay varias comunidades que al primero o al segundo año, son comunidades, la que voy a nombrar en concreto, que es Santiago La Chiguiri en Oaxaca. Ella, es una comunidad que recibió el premio al mérito forestal, o sea, no solo ellos no eran un problema, sino que todo lo que hacían ya estaba bien, digamos, vamos a decirlo así. Pero esa misma comunidad, al segundo año, decide cancelar el programa. ¿Por qué? Porque ellos ancestralmente han hecho manejo de acahuales, que es cortar una parte del bosque, sembrar maíz y frijol, o sea, hacer siembra de milpa, y luego en un plazo larguísimo de tiempo van rotando y así van plantando sus milpas mientras que dejan crecer el bosque. Eso es un manejo del bosque que es absolutamente sabio, que hay en muchos lugares, y hay una verdadera mala reputación de la rosa tumba y quema, cuando en realidad es un manejado tradicionalmente, ha conservado las áreas y ha permitido producir alimentos. Pero bueno, eso por ejemplo ya no lo pueden hacer en los programas de servicios ambientales, porque ahí lo único que se valora es qué pasa si el bosque está en pie. Eso es en una primera etapa. Entonces, en esta etapa, la comunidad decide al segundo año en asamblea que no quiere más el programa, pero le dicen que no, porque firmaron por 5 años, etcétera, le dicen que no puede ser. Bueno, lo cierto es que a los 5 años la comunidad, que esos pasan en el 2010, la comunidad se presenta y dice, se acabó, vamos a volver a nuestro sistema, y en ese sistema en que vamos a volver, no queremos más servicios ambientales. Pero entonces el gobierno les contesta de que prácticamente, yo no tengo aquí el mapa, prácticamente, esto es un estudio que hizo muy detalladamente el CECAM, el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, y muestran cómo todo el terreno de la comunidad, parte se ha declarado zona de áreas protegidas y parte zona prioritaria de servicios ambientales, por lo cual la comunidad en realidad no puede dejar el contrato y le proponen que lo prolongue por 30 años, además, porque de hecho ellos ya no tienen ese poder, porque ellos mismos firmaron que esta iba a ser un área donde se iban a hacer servicios ambientales. Por lo tanto, bueno, la comunidad va a juicio, esa en particular, asesorados por un abogado brillante de la región Mije, y ganan el juicio y van al juicio para poder conservar el manejo de su territorio, o sea, para que se les devuelva, porque además lo que les dan nunca jamás compensa todo lo que es. Entonces, este es uno de los ejemplos de lo que puede pasar, pero es grave, porque como les decía, digamos, la comunidad conserva el título y todo, pero pierde el manejo, entonces eso es grave. Bueno, ahora, digamos, el otro ejemplo, esto sin entrar, digamos, voy a mirar el tiempo para ver cuánto tengo. No, un poquito más, para hablar de red, porque no hablé de red. Entonces, perdón, bueno, se los voy a hacer un poco más rápido. Este ejemplo les da un poco la idea de los aspectos que están involucrados en esto. Cuando sale RED, cuando sale el programa de reducción de emisión por deforestación y degradación de bosques, en realidad es como si fuera pago de servicios ambientales forestales en esteroides. ¿Por qué? Porque ya eso ya no es, digamos, un pago local, sino que se convierte en un tema global. Entonces, el tema global, aunque empieza como algo local, repite todos los esquemas de los servicios ambientales, pero ahora lo que se va a pagar
son la capacidad de los bosques de absorber carbono. O sea, ya no es si se conserva el bosque en general y la relación que se obtenga con los servicios que puede dar o las funciones que tenga un bosque vivo, ¿no? Que no es solo del aire, es del agua, es de la biodiversidad, es de muchas otras cosas, sino que acá está enfocado en el tema de mercados de carbono. En realidad va a eso. Y pensando en que, según Naciones Unidas, según el panel intergubernamental de cambio climático, aproximadamente el 18% de los gases de efecto invernadero provienen de la deforestación. Entonces dice, bueno, si se deja de deforestar, entonces podemos ahorrar ese 18%. El problema es que, igual que con los servicios ambientales, igual que con la monetarización de la biodiversidad, nunca se va a las causas. Entonces, en este caso se dice, le vamos a pagar a los que hayan deforestado para que dejen de deforestar. O sea, no solamente han deforestado y producido cambio climático, sino que además les vamos a pagar para que deforesten un poco menos. Entonces, en realidad es como un pensamiento invertido, digamos, ¿no? Por eso se llama deforestación evitada, no evitar deforestación. Entonces, en ese caso, lo que sucede es que una primera versión de red es pagarle justamente a los que puedan probar que hayan talado bosques. Y ahí entonces, por supuesto, sucede que McKinsey, que es una consultora internacional de altísimo nivel, una de las principales, y que además ha asesorado a muchos países, a México inclusive, para procesos de privatización, inmediatamente, privatización de empresas públicas, inmediatamente asesora a 2 países, en ese caso a Guyana y a Congo, para que puedan demostrar que ellos pensaban deforestar mucho más de lo que iban a deforestar en realidad, porque de esa manera podían deforestar lo mismo que habían hecho antes y además cobrar red, ¿no? Por decir que no lo iban a hacer. Entonces, esta es la primera etapa de red, ¿no? La segunda etapa de red es que se dan cuenta de que, en las zonas de mayor biodiversidad, Amazonas, México, etcétera, hay indígenas adentro del bosque, hay indígenas en todos los bosques del mundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos indígenas? Entonces, dice, a ellos les vamos a pagar para que hagan manejo sustentable del bosque, que es lo que, digamos, lo que hicieron con la chiguiri, digamos, ¿no? Pero en este caso, el manejo sustentable del bosque es un poco más grave, porque acá el grado digamos, del manejo de lo que hay que hacer es mucho más complicado, porque hay que medir carbono, hay que medir cuánto carbono queda después de la dinámica del bosque, y eso significa de la dinámica del bosque, que es absorber y liberar carbono, porque todos los bosques lo hacen. Entonces, eso significa, digamos, una situación que es muy difícil de medir, y es por eso que los bosques no estaban integrados al mercado de carbono desde los orígenes, porque es tan difícil de medirlo. Entonces, eso exige una complejidad de transacción con respecto para entrar en el proyecto red, que lleva a otro nivel la participación externa que significaban los servicios ambientales forestales, porque el gasto, digamos así, en las consultoras excede incluso cualquier dinero que se le va a llegar nunca a la comunidad, ¿no? Entonces, es como otro aspecto de tipo económico. Pero acá lo más grave es que si antes las comunidades, por ejemplo, como la chiguiri, tenían que firmar un papel que aparece, porque lo hace la CONAFOR, pero aparece como si lo hubiera hecho la comunidad, y lo firma la comunidad, dice, nosotros pedimos que, en este caso estamos hablando de que se va a vender aire que va a neutralizar a empresas que están contaminando, por ejemplo, en Estados Unidos. Eso es lo que está pasando con el proyecto RED en Chiapas. Entonces, esas empresas en Estados Unidos, por supuesto que no van a venir acá a discutir ni con la chiguiri ni con ningún otro de quién es el bosque. O sea, usted no me toca el bosque porque el bosque será, usted tendrá el título del suelo, pero el aire es mío. Sí que aquí no me entra. Y eso no va a pasar por ningún juicio. O sea, eso se va a aplicar de esa manera. Y RED está basado en ese concepto, digamos, ¿no? Entonces, como no tengo tiempo, no puedo hablar mucho del proyecto de RED en Chiapas. Entonces, solo voy a decir que RED en realidad no está aprobado en ninguno de los mercados formales de carbono. Los mercados formales de carbono son el mercado europeo y el mecanismo de desarrollo limpio de Naciones Unidas. Ahí no está aprobado bosques porque no se puede medir, porque es tan difícil. Entonces, bosques y el programa RED queda en manos de iniciativas voluntarias, lo que le llaman el mercado voluntario de carbono.
Les quiero decir que el mercado de carbono se basa en que una empresa que emite muchos gases de efecto invernadero le paga, por ejemplo, a una comunidad, como dijo Tomás, que ya conservaba el bosque, para que lo siga conservando. Y se supone que eso absorbe las emisiones de gases que esa empresa contaminante estaba echando a la atmósfera, ¿no? Ahora, en el mercado voluntario, que es lo que se está haciendo ahora, o sea, en el mercado, en Europa, y etcétera, eso, según cifras del Banco Mundial, no el voluntario, sino el formal, el mercado global de carbono en el 2009 fue de 144.000 millones de dólares en el 2009. Y solamente el 0.2% llegó a algún proyecto concreto. El resto se fue en transacción, o sea, en el mercado de la transacción, la medición, el comercio, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, el mercado de carbono, esto está súper comprobado, no ha llevado en absoluto a cambiar nada, no solamente de las emisiones, sino que incluso durante el mercado de carbono no ha cambiado nada, no ha solucionado nada y han aumentado, ¿no? Entonces, vamos a decir, REDD se monta sobre un mercado que ya no funciona, pero abre una perspectiva a un sector en profunda crisis, que es el sector financiero, y sobre todo financiero que por definición es especulativo, que a partir del 2007 no es que tenga solo demasiado dinero, es que está en una crisis tremenda y necesita nuevas áreas de inversión. Entonces, de pronto, la decisión que se toma en México, pues se toma en Cancún, en Naciones Unidas, de abrir los bosques para que entren al mercado de carbono, es como una salvación, ahora sí que es darle aire al mercado financiero especulativo, porque es decir, bueno, cuando ya no teníamos dónde especular, se abren todos los bosques del mundo. Entonces, por supuesto, digamos así, es algo que tiene un enorme interés. Y el problema, acá, con el ejemplo de la Chiquiri lo entienden, el ejemplo de Chiapas es realmente peor, porque si usted le hubieran preguntado a alguien, ¿dónde es el peor lugar para ir a promover mayor conflicto entre comunidades? En México, por ejemplo. En Chiapas. Ahí hay conflictos históricos, no solo desde los zapatistas, desde mucho antes de los zapatistas. La selva lacandona fue vaciada en el siglo XVII. Ahí, hace unos 30, 40, 50 años, empiezan a llegar refugiados de otras partes, e incluso antes, muchas diferentes comunidades indígenas, o sea, pueblos indígenas, tzotziles, choles, celtales, etcétera. Y también los que se llaman lacandones, que vienen de Guatemala y Yucatán, que no son originarios de ahí. Sin embargo, el gobierno en el 72 le otorga 600.000 hectáreas de la selva lacandona, que es una zona de enorme biodiversidad, a 66 familias lacandonas. Esto lo hace en el año 72, sencillamente para tener un interlocutor con quien firmar contratos, que es lo mismo que pasa ahora. ¿Con quién está firmando el gobierno contratos de REDD en la selva lacandona? Con los lacandones. O sea, siempre estuvieron ahí para eso, digamos, primero para firmarle a las madereras y ahora para firmarle al proyecto de REDD, ¿no? Entonces, bueno, si después hay tiempo y quieren saber más, les puedo contar otras particularidades del proyecto de REDD en Chiapas, pero, digamos así, aplica básicamente la misma lógica. Gracias.